Actualmente estoy haciendo mi residencia en cirugía acá en México. El objetivo de estas clases son Estas clases solo son revisión de preguntas, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo como Bonacuratio es de que todos nuestros alumnos aprueben el examen, ¿sí? El examen del CASES. Ya tenemos fecha que sabemos que va a ser el otro mes, entonces hay que ser estratégico y estas clases van a ser varias y solo se van a enfocar en revisar preguntas que ya han salido en exámenes anteriores, ¿sí? Entonces, sin más, para iniciar vamos a revisar algunas preguntas que han salido y vamos a analizar cómo se han venido repitiendo los temas realmente, o caen siempre preguntas de algunos temas. Entonces, encontré esta pregunta. Esta es una pregunta del módulo de cirugía, una paciente femenina de 54 años de edad. Esta paciente nos relatan que va a emergencia porque presenta desde hace 2 días fiebre de 39 grados centígrados y dolor en hipocondrio derecho. Al inicio el dolor es tipo cólico y se irradia a hombro derecho. También nos refieren que la paciente presenta náuseas y vómitos. Nos dan los datos de un índice de masa corporal de 29, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, ruidos hidroaéreos presentes pero disminuidos. El hemiabdomen superior está doloroso, especialmente bajo el borde costal derecho en la expiración profunda. La biometría hemática ya nos dan datos de leucocitosis, 12.000, y neutrofilia. Entonces, ¿cuál es el examen que ayuda a confirmar el diagnóstico? Como lo hemos venido siempre trabajando durante todo este curso, el momento que leemos los casos clínicos, siempre tenemos que tener presente que es un paciente que estamos atendiendo en la vida real, ¿no? Entonces, estos casos son muy frecuentes y debemos primero instaurar un diagnóstico sindrómico, ¿no? Entonces, tenemos un abdomen agudo. Entonces, este abdomen agudo hay que determinar de dónde viene la patología primaria. Entonces, nos dan el dato ya de que la paciente tiene un dolor en hipocondrio derecho tipo cólico. Entonces, nos están hablando ya de una patología de vía biliar y vesícula, ¿sí? Acompañado de fiebre. Entonces, si se usa la triada clásica de semiología de lo que es la fiebre y el dolor en hipocondrio derecho, ya podemos instaurar un dato clínico de una colecistitis, ¿no? Entonces, bueno, nos piden cuál es el examen que va a ayudar al diagnóstico. Entonces, nosotros teniendo claro que este paciente tiene una colecistitis aguda, ¿sí? Debemos tener siempre presente cuál va a ser el primer estudio de imagen. En caso que nos pregunten estudio de imagen, debemos tener claro cuál es el estudio de elección, ¿sí? Porque es más sensible o superior al otro. Entonces, antes de resolver esta parte de cómo confirmamos el diagnóstico, tenemos que siempre guiarnos o usar lo que son las guías, ¿sí? Entonces, la guía que más sabe de colecistitis, la que más ha investigado sobre colecistitis aguda, los criterios de diagnóstico tanto de colecistitis aguda como de colangitis, van a ser las guías de Tokio. Las guías de Tokio están actualizadas hasta el año 2018, ¿sí? Entonces, estas guías son varias guías, ¿no? Pero una de ellas son los criterios para el diagnóstico de colecistitis aguda y criterios diagnósticos de colangitis. Entonces, para nosotros llegar al diagnóstico de colecistitis aguda, ¿sí? Según los criterios de Tokio, vamos a sumar los criterios A, B y C, ¿no? Entonces, el criterio A siempre va a ser que nuestro paciente tenga signos de inflamación local. Los criterios B son signos de inflamación sistémica y los criterios C son los hallazgos por imagen. Entonces, los criterios de Tokio se usan porque tienen una sensibilidad y especificidades más altas, ¿sí? Que solamente como se lo hacía en la anterior, o sea, en la antigüedad, o no tan antiguo, sino antes de que se comenzaran a establecer estos criterios y estas guías. Bueno, en mis tiempos nos enseñaban que era el signo de Murphy, ¿sí? Si había signo de Murphy, si había fiebre, si había leucocitosis, con eso se establecía un diagnóstico de colecistitis, ¿no?
pero con los criterios de Tokio se tiene una sensibilidad y especificidad más alta, entonces debemos completar tanto los criterios A, B y C, ¿sí? Si solo tenemos criterios A y tenemos criterios B, van a ser solo un caso sospechoso. Necesitamos siempre, para un diagnóstico definitivo, el criterio C. Entonces, por eso en esta pregunta nos hacen más que todo la interrogante sobre el diagnóstico, cómo lo vamos a confirmar, ¿sí? Entonces, bueno, yo añadí esto acá de criterios de Tokio para sacarle provecho a la pregunta, ¿sí? La idea es esa, ¿no? Aprender de los casos clínicos, ¿sí? Entonces, es muy fuerte que esta metodología que nosotros vamos aprendiendo medicina a través de los análisis de casos clínicos. En concreto, el criterio A, ¿sí? Tenemos que el paciente debe tener signo de Murphy positivo, ¿sí? O acompañarse de masa, de dolor o defensa en hipocondrio derecho. Los criterios B son signos de inflamación sistémica, fiebre, PCR elevado, recuento de glóbulos blancos elevado, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso anterior ya nuestro paciente tiene tanto un criterio A como criterio B, ¿sí? Porque ya está con fiebre y recuento de glóbulos blancos y también suma criterio B. Entonces, ese contexto clínico de nuestro paciente que llegó a la emergencia ya está sumando criterio A y B de Tokio, entonces es un caso sospechoso. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico definitivo? Sumando el criterio C, el hallazgo de imagen, ¿sí? Yo realmente les aconsejo, cada vez que les pregunten patología de vía biliar, o bueno, en resumen, cada vez que les pregunten paciente con dolor en hipocondrio derecho, ¿cuál es el estudio de dilección? Siempre pónganle ecografía, ¿sí? La ecografía es muy superior a la tomografía, ¿sí? Para diagnóstico de colecistitis. La resonancia magnética es muy superior a la ecografía, pero el estudio de primera elección siempre va a ser ecografía. Una, por el costo, que es más bajo. Otra, porque es fácil de realizar, ¿sí? Y porque realmente está mayormente disponible. Entonces, por eso siempre va a ser ecografía. Entonces, el hallazgo de imagen que debemos tener en ecografía debe ser que la pared va a estar engrosada más de 4 milímetros, agrandamiento de la vesícula biliar, más de 8 centímetros de largo y más de 4 centímetros de ancho. Lo que es cálculos en la vesícula y el líquido perivesicular, ¿sí? Entonces, siempre yo he pensado mucho que cuando uno da una clase, lo importante es transmitir, ¿sí? El conocimiento, no solo venir acá a replicar, sino que hacemos el análisis de este caso en concreto. Es un caso muy frecuente y yo quiero que quede eso muy claro. Siempre van a preguntarles paciente con patología de la vía biliar. Esa es la patología más frecuente. La patología benigna de vía biliar, que son los cálculos con sus cólicos biliares simples y las complicaciones que va a ser la colecistitis o una colangitis. Entonces, si nosotros solo nos aprendemos este cuadro de los criterios diagnósticos, ustedes, valga la redundancia, van a hablar siempre con criterio y van a resolver sus preguntas también en base a una evidencia y a un criterio clínico, ¿sí? Ya establecido. Entonces, recuerden siempre, criterios de Tokio, hasta la actualidad, 2018, incluso hay una aplicación que pueden buscar en Play Store o en la tienda de Apple. Ahí también están los criterios de Tokio, tanto son criterios para diagnóstico de colecistitis, y una vez que ya tenemos diagnóstico de colecistitis, tenemos que venir y hacer establecer la severidad de esa colecistitis, o si es colangitis, también establecer la severidad, ¿sí? Entonces, volvamos ahorita a analizar el caso, y ahora que tenemos claro estos criterios de Tokio, nos están ya dando el dato de fiebre, nos están dando el dato de dolor en hipocondrio derecho, entonces estamos recogiendo tanto criterio A, que es signos de inflamación local, siempre recuerden eso, los signos de inflamación local, que son los criterios A, nos están dando fiebre, que son signos de inflamación sistémica, entonces ya con eso tenemos A y B, es sospechoso, nada más, dolor y fiebre. Y nos están preguntando qué examen va a ayudar al diagnóstico. Endoscopía no sirve para hacer diagnóstico, ¿sí?
indicar colangioresonancia, tomografía abdominal y ecografía. Entonces, si no tenemos claro lo que dicen las guías, vamos a fallar la pregunta. Muchas personas van a poner tomografía porque van a decir, no, una tomografía es superior a una ecografía, ¿sí? La tomografía en casos de colecistitis no va a ser superior, solo en ciertos, en escenarios clínicos concretos realmente, ¿no? Entonces, siempre es ecografía el de primera elección, ¿sí? Lo que es colangio o lo que es tomografía, por ejemplo, una colangioresonancia se usa cuando no tenemos un diagnóstico, no tenemos claro o no se ha podido establecer por medio de ecografía. O sea, después de la ecografía, si no pudimos establecer el diagnóstico de colecistitis, ¿sí?, se puede pedir una colangio. Pero eso, bueno, eso sí es como que tema de otra clase, de darle las diferencias, o cuando indico realmente una tomografía o una colangioresonancia. Entonces, como idea principal, eso, quédense con los criterios de Tokio, que deben tener tanto recogido el A, el B y el C dentro de su cuadro clínico, dentro de su caso clínico, ¿sí? Y deben sumar los tres para que tengan un diagnóstico definitivo. El primer método de imagen de elección va a ser la ecografía abdominal si les ponen, o si ponen ecografía de hígado, de vesícula y vías biliares. Entonces, ese tipo de preguntas no se pueden fallar. Entonces, sacándole más provecho a ese caso clínico, yo sé que no fue objeto de pregunta, pero para que quede como herramienta, siempre hay que estimar los datos de severidad de nuestra colecistitis, ¿sí? Entonces tenemos que a nuestro paciente ya lo diagnosticaron colecistitis, sumaron sus 3 criterios, ¿no? Entonces ahora tenemos que ver si ese paciente está en grado 1, en grado 2 o grado 3, si tiene una colecistitis aguda leve, moderada o severa. Entonces es más fácil memorizarlo tal como está en este cuadro y como lo publicaron ellos, ¿no? Un grado grave o un grado 3 va a ser cualquiera de estos 6 criterios, ¿sí? O sea, disfunción orgánica a cualquier nivel, tanto neurológico, respiratorio, cardiovascular, hepático, renal o hematológico. Entonces, cuando tengan cualquiera de esas, así sea una, ¿sí?, solo con una, a ese paciente que previamente ya lo diagnosticamos de colecistitis, va a ser una colecistitis aguda grave. Cuando hablan de disfunción cardiovascular, cuando hay hipotensión que requiera dopamina a más de 5 microgramos por kilogramo minuto o cualquier dosis de norepinefrina, ¿sí? Disfunción neurológica, la disminución del nivel de conciencia. Disfunción respiratoria, que tengan de 300. Una disfunción renal, que el paciente esté desarrollando oliguria o que tenga una creatinina aumentada a más de 2 miligramos por decilitro, ¿sí? Una disfunción hepática, que hay una relación INR y PT más de 1.5, y la disfunción hematológica, que va a ser un recuento de plaquetas menos de 100.000. Cualquiera de estos parámetros ya nos está hablando de que nuestro paciente tiene una colecistitis aguda grave, y son pacientes que van a necesitar estar en unidades de cuidados intermedios o intensivos. El grado 3 de colecistitis aguda se va a asociar a cualquier condición. Si ya tienen glóbulos blancos más de 18 o masa palpable en cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, que tenga más de 3 días de fiebre o de realmente de todo el cuadro, de toda la sintomatología, que tenga una marcada inflamación local, que hayan datos de colecistitis gangrenosa, enfisematosa, absceso pericolecístico y hepático o una peritonitis biliar. Y el grado 1 es el que no cumple ninguno de esos criterios. Esto sí deben aprenderlo, sí porque sí, y deben tenerlo siempre claro y estarlo repasando, porque realmente les va a servir en su práctica clínica y también les va a servir para el examen, ¿sí? Porque ya van a tener más claro cómo abordar los casos de patología biliar, porque lo que les van a preguntar es patología benigna de la vía biliar y de la vesícula, ¿sí? Que siempre va a ser los cálculos, que es algo muy frecuente. Entonces ya abordamos el primer caso clínico de esa manera. Bueno, entonces el diagnóstico siempre de primera elección vamos a solicitar es una ecografía abdominal
o en su caso si lo ponen como ecografía de vesícula y vías biliares, ¿no? Acá hay otra pregunta, otro caso clínico que realmente hay preguntas que están el escenario clínico mal estructurado y el planteamiento de pregunta fuera de foco. Porque miren, este fue una pregunta que ya salió en exámenes anteriores. Nos hablan de un paciente con un cuadro compatible de colecistitis aguda, que tiene Murphy positivo y que el ultrasonido demuestra que la vesícula es grande, con paredes irregulares y que tiene cálculos en su interior, ¿sí? El diagnóstico es colecistitis acalculosa, entonces es bien incongruente este caso clínico porque nos dicen que ya tiene cálculos, pero que el diagnóstico es colecistitis acalculosa. Entonces, acá en ese punto siempre van a prestar a confusión y se han identificado en este examen varias preguntas, o sea, varias estructuras del caso clínico de esa manera. Te hablan de una cosa, pero vienen y te preguntan algo muy diferente, ¿no? Entonces nos están dando el caso clínico de un paciente con una colecistitis aguda, ellos mismos lo están diciendo que tiene colecistitis aguda y que en la imagen hay cálculos, pero después en el mismo caso están diciendo de que es una colecistitis acalculosa. Entonces, bueno, nos quedamos con esto. ¿Cuál de las siguientes estaría asociada con esta enfermedad? Con lo último, el diagnóstico de colecistitis acalculosa, ¿no? Entonces, nos dan 4 opciones: consumo de fibratos, las dietas muy hipocalóricas, el trauma y la quemadura extensa y los estados hemolíticos crónicos, ¿no? Entonces, lo que se asocia a la colecistitis acalculosa, ¿sí?, o la colecistitis alitiásica, siempre se van a encontrar los traumatismos graves, los pacientes quemados, más que todos quemados, quemados graves, y lo que es nutrición parenteral. La colecistitis acalculosa tiene una mortalidad más elevada, en torno al 23 a 40%. Es muy diferente a la colecistitis litiásica, que alcanza solo el 1 a 10% de mortalidad. Entonces, lo que debemos sacar de esta pregunta, el provecho, bueno, es estar pendientes si vuelve a caer en un nuevo examen sobre colecistitis acalculosa, qué es lo que va a predisponerla, ¿no? Los pacientes que están en UCI, o los pacientes que están con traumas graves o cirugías grandes o quemados o que reciben nutrición parenteral tienen mayor riesgo para presentar una colecistitis acalculosa. Hay que tener claro eso, ¿no? Entonces va a tener los criterios de vesícula aumentada en sus dimensiones, de paredes engrosadas, pero no van a haber cálculos. Entonces, en este caso, las condiciones que se asocian a esta enfermedad son traumas y quemaduras extensas. Esto es muy frecuente verlo, miren, como experiencia yo di mi examen acá para entrar a mi residencia y también vienen preguntas así elaboradas, que te dan un escenario y vienen y te preguntan algo muy diferente a lo que estaban hablando. Entonces hay que tenerlo presente. Este caso clínico nos hablan ya de un varón de 37 años de edad que ha llegado a la emergencia del hospital por un accidente de tránsito. Entonces nos dan datos del examen físico, nos dicen que tiene una presión arterial de 88/42, hay taquicardia, y doloroso. Ahora sí. Ya, nos dicen que ese paciente tiene un abdomen distendido y doloroso, y incluso ya nos dicen que nosotros sospechamos de que es un trauma abdominal cerrado. Aquí entran ya los protocolos de la TLS, ¿no? Entonces, específicamente, nos están planteando qué procedimiento vamos a efectuar en primer lugar. Es un paciente que tiene un trauma abdominal cerrado, ¿sí? Está con inestabilidad hemodinámica, está con un choque, tiene presión de 88/42 y está taquicárdico, ¿sí? Entonces es trauma abdomen cerrado con paciente inestable, nada más. Así hay que resumirlos. Cuando les pregunten ATLS o traumas tanto de tórax o de abdomen, siempre es así, ¿no? ¿Es abierto o cerrado? ¿Está estable o está inestable? Eso va a determinar la actitud que ustedes vayan a tomar, porque estos exámenes también evalúan eso, ¿no? La actitud clínica, tanto diagnóstica o terapéutica, que nosotros vayamos a tomar en determinado escenario.
Entonces, en este paciente, ¿cuál de los siguientes procedimientos vamos a realizar primero? 1, punción abdominal diagnóstica. B, radiografía simple. La C es la ecografía al pie de la cama y la D es la tomografía, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el desglose siempre de esa manera. De nuevo les vuelvo a repetir, cuando estén dando su examen, imagínense de los casos, que esos casos clínicos son reales, que son pacientes que ustedes están viendo o han visto en su tiempo de internado, ¿sí? Los vieron en la emergencia o los vieron en algún lugar. Entonces, muchas veces sí, preguntan lo que realmente están en las guías, ¿no? En este caso, que es politrauma, que es ATLS, es un trauma. Entonces, antes de irse ustedes acá a tratar de responderla, defínanlo bien qué es este paciente, ¿no? Trauma abdominal cerrado, inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, con eso ya avanzaron bastante y ya van tomando una actitud diagnóstico-terapéutica de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a las guías, ¿no? Entonces, en este paciente, trauma de abdomen cerrado con inestabilidad hemodinámica, ¿qué estudio le hago primero, no? O le hago tomografía, o le hago un lavado peritoneal diagnóstico, o le hago una RX o una ecografía, ¿no? Entonces, acá viene realmente la utilidad de esta herramienta, ¿sí? El FAS, que es la evaluación ecográfica focalizada en trauma, ¿sí? Entonces, la ecografía, si la tenemos como opción, o en la vida real, si la tenemos en el área de emergencia, en todo paciente con trauma abdominal cerrado, hay que hacérsela, ¿sí? Ese sí va a ser de primera elección. Más aún si el paciente está con inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Realmente es fácil de hacer, ¿sí? Tiene una buena especificidad, sensibilidad también en manos adecuadas, o sea, también es operador dependiente. Entonces, aquí van a estar las ventanas. ¿Qué nos permite esta evaluación ecográfica focalizada en trauma? Le llega o les ponen el caso clínico del paciente, siempre vayan a responder si es trauma abdominal cerrado y está hipotenso, ecografía, ¿sí? Ecografía abdominal. Si no está ecografía, y ahorita vamos a ver qué es las otras alternativas que tienen, ¿no? Entonces, las ventajas es que esta ecografía, ustedes van a ver acá al espacio hepatorrenal, espacio esplenorrenal, ¿sí? Van a visualizar pelvis y visualizar fondo de saco, y esta ventana que es para visualizar corazón, ¿sí? Realmente con esta se visualizan 4 cámaras. Entonces, un paciente politrauma, la ventaja de esta es ver si no está haciendo un taponamiento cardíaco, ¿sí? En ecografía se va a ver de esta manera el líquido libre, en caso que sea hemoperitoneo después de un trauma o alguna rotura de una víscera hueca, líquido libre, ¿sí? Que va a ser aneicoico, ¿sí? Entonces, en esta imagen se ve, esto es tomado desde este foco, que es espacio hepatorrenal, hígado, riñón, y aquí ya tenemos líquido libre. Entonces, se puede decir que es un FAS positivo. El protocolo de la TLS indica que se hace inicialmente y lo puedes repetir cada 30 minutos, ¿sí? Porque en la primera ecografía que hagas puede que no salga o no se visualice líquido libre. Entonces, ahora vamos a comparar realmente en trauma abdominal cerrado los diferentes métodos que tenemos, ¿no? Tenemos lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico es sensible, pero no es específico, ¿sí? En cambio, la ecografía sí tiene una sensibilidad que puede llegar hasta el 99% e incluso la especificidad puede llegar al 100%. La tomografía computarizada de abdomen, más que todo se usa en pacientes que están estables hemodinámicamente. Entonces, solo por sentido común, si tenemos un paciente o nos dan en el caso clínico trauma abdominal cerrado con paciente inestable, ustedes no van a llevar a un paciente inestable a hacerse una tomografía, ¿sí? Si tienen a la mano cómo hacer ecografía, se hace ecografía, ¿cierto?
Si el trauma abdominal es abierto, con inestabilidad, paciente a quirófano, ¿sí? No hay que perder tiempo tampoco en imagen, sino que es paciente que va a quirófano. Esto sí deben memorizarlo, cualquier rato puede ser preguntado, ¿sí? El lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico nos va a dar datos tanto macroscópicos como microscópicos, ¿no? Entonces, el dato macroscópico es, al momento que se hace el lavado peritoneal diagnóstico, si salen más de 10 cc de sangre, ¿sí? O que salga líquido intestinal, o bilis, o restos de alimento, o materia fecal, ¿sí? Eso nos da un lavado peritoneal diagnóstico positivo. En la parte microscópica, ¿sí? Que haya más de 100 glóbulos rojos por ml, ¿sí? En un trauma de abdomen cerrado, o que haya más de por ml cuando es un trauma de abdomen por arma blanca, ¿sí? Que haya más de 500 leucocitos por ml y que haya presencia de bacterias o amilasa. Entonces, en este paciente que tuvo trauma de abdomen cerrado y que está inestable hemodinámicamente, le vamos a hacer la ecografía. Entonces, este cuadro lo sacamos del ATLS, ¿sí? Donde se van a comparar entre el lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía y la tomografía. Tenemos entonces tanto las ventajas, las desventajas y las indicaciones. Comencemos teniendo claro cuáles son las indicaciones. El lavado peritoneal diagnóstico está indicado en trauma cerrado y en trauma penetrante. En trauma cerrado, en el momento que el paciente está inestable. La ecografía está indicada en trauma cerrado en paciente inestable. Y la tomografía está indicada, como les vengo repitiendo, en trauma abdominal cerrado, pero en un paciente estable. O en pacientes que tengan traumas penetrantes en el dorso o en los flancos. Las ventajas del lavado peritoneal diagnóstico va a ser, uno, porque es rápido, tiene un 98% de sensibilidad, pero deben tener claro de que muchas veces no les puede salir todavía positivo de forma macroscópica y necesitan mandar a evaluarlo, el líquido que obtuvieron, ¿sí? Para ver si cumple los criterios que analizamos previamente, ¿sí? En el FAS, en cambio, en la ecografía es un método que no es invasivo, es rápido y lo pueden repetir varias veces, ¿sí? La sensibilidad es buena, alcanza entre el 86 y 97% y no necesitan transportar al paciente. Es cierto que la tomografía les va a dar un diagnóstico más específico de la lesión, pero la tomografía solo en trauma abdomen cerrado en paciente estable. Las desventajas siempre en ecografía va a ser operador dependiente o la presencia de aire intestinal o enfisema subcutáneo. Entonces, eso debe quedar claro en lo que es cuando les pongan el caso clínico de un paciente con trauma abdominal. No sé si tengan hasta ahora una pregunta o alguna duda, ¿sí? Si gustan la pueden hacer o pueden dejar un mensaje. Los escucho. Todo claro, doctor. Ok, gracias. Sí, entonces, este otro caso clínico o esta otra pregunta que salió en CASES es referente al manejo de un paciente que tiene una lesión vascular periférica, ¿no? Sí. Entonces, nos indican cuál de los siguientes procedimientos está contraindicado. Si estabilizar la extremidad, si aplicar presión, si hacer torniquete proximal o pinzamiento vascular. Realmente, lo que está contraindicado es el pinzamiento vascular, ¿no? Esto está también en el manual del ATLS, ¿sí? Les recomiendo mucho que se saquen tiempo siempre de revisar ATLS. Les va a servir siempre, ¿no? Les va a servir bastante, tanto para este examen. Obviamente no les estoy diciendo que ahora vayan y busquen ATLS y se lo lean de memoria, ¿sí? Pero les va a servir en toda su carrera realmente, ¿no? Entonces, en el capítulo de lesiones de partes blandas, bien se indica que está contraindicado hacer pinzamiento vascular, ¿no? Para controlar hemorragia se puede aplicar presión, ¿sí? O hacer torniquete.
es muy preferible hacer eso que el pinzamiento vascular, porque el pinzamiento vascular sí va a tener bastante, o sea, va a perjudicar más al paciente, porque el músculo no va a tolerar más de 6 horas sin un flujo sanguíneo adecuado. Entonces, con un pinzamiento vascular, lo que van a provocar es isquemia y después necrosis, ¿no? Entonces, el pinzamiento vascular solamente se hace para vasos superficiales. De ahí, si es un paciente con politrauma, pacientes que llegan con múltiples fracturas, con exposición ósea, lo que hay que hacer es estabilizar la extremidad. Si hay mucho sangrado, se aplica presión, ¿sí? Y lo otro que se puede hacer es torniquete, ¿sí? El torniquete proximal, pero eso sí lleva una evaluación en tiempo, o sea, deben estar haciendo torniquete y determinado tiempo estar evaluando la extremidad cómo va y soltando torniquete, ¿sí? Si hay una lesión vascular, lo que sí se indica es cirugía vascular, o sea que el paciente debe ir al quirófano, ¿no? Pero de medidas iniciales sí es estabilizar la extremidad, aplicar presión y el torniquete. Esta pregunta sí tiene una dificultad un poco moderada, realmente, porque es más que todo sobre... Ah, no, esta no es otra que está más adelante. Bueno, esto sí es de conocimiento o de memorización de datos, ¿no? Nos hablan de una paciente de 28 años de edad, antecedente de madre diabética, la diagnostican de una colecistolitiasis por cólico biliar a repetición, le van a programar colecistectomía laparoscópica. Durante la colecistectomía laparoscópica en el transoperatorio perforan vesícula accidentalmente con escape notable de bilis y litos hacia la cavidad peritoneal. El cirujano realiza lavado de la cavidad y extracción de todos los litos. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado con el que van a disminuir la infección del sitio operatorio o del sitio quirúrgico? Entonces, esto sí es netamente de memoria, de un cuadro que está en el Savistton, es que yo lo he visto, en la clasificación de las heridas de acuerdo a la contaminación, ¿no? Entonces, nos dicen que a esa paciente, durante la colecistectomía, se perforó la vesícula y se escapó bilis y litos hacia la cavidad peritoneal. Ahí les resalté lo más importante de este caso clínico. Esta pregunta salió en el caso previo, ¿sí? Entonces, a esa paciente solo nos dicen que fue un cólico biliar y la programaron para una colecistectomía, ¿cierto? Entonces, en el transoperatorio se vertió bilis y litos a la cavidad peritoneal. Entonces, nos están pidiendo cuál es el procedimiento adecuado para disminuir infección del sitio operatorio o sitio quirúrgico. Seleccionemos una. Opción A, herida limpia contaminada. Se realiza cierre primario de la herida y se administra antibióticos. Opción B, es una herida sucia. Se la deja abierta y se debe administrar antibióticos. Opción C, también dicen es herida sucia. Se puede realizar cierre primario y se debe administrar antibióticos. La opción D es herida contaminada. Se le realiza cierre primario y se debe administrar antibióticos. Entonces, esto sí hay que memorizarlo. Hay que tenerlo siempre claro y estar repasando este cuadro, los tipos de herida, ¿sí? Entonces, la vamos a clasificar en limpia contaminada, en contaminada y sucia. La limpia van a ser heridas no traumáticas, sin inflamación, y que no vamos a entrar a aparato respiratorio, digestivo, ni genitourinario. Entonces, es fácil recordar cuál es el tipo de herida limpia. No es traumática, sin inflamación, y que no entramos a cavidades respiratorias, ni gastrointestinales, ni geniturinarias. La limpia contaminada, ¿sí?, van a ser heridas en donde hay una apertura a estos espacios, pero con mínima contaminación. Se va a incluir tracto biliar, apéndice, vagina, orofaringe, ¿sí? La herida contaminada va a ser un trauma mayor durante cirugía, o va a presentar contaminación severa del tracto gastrointestinal, o este detalle, apertura del tracto biliar o genitourinario. En el paciente que tuvimos previamente, hubo presencia de bilis, ¿cierto? Se abrió de forma accidental y hubo presencia de bilis en cavidad peritoneal. Y lo que son heridas sucias infectadas, si son heridas traumáticas no recientes o heridas con desvitalización tisular importante, o heridas que tengan contaminación fecal. Entonces, en nuestro caso, en ese paciente es una herida contaminada,
se le realiza un cierre primario y se administran antibióticos. Esa es la respuesta que se debe aplicar. Esta pregunta sí es de una complejidad un poco más alta, porque nos están hablando de profilaxis antibiótica, pero no nos están hablando conceptos básicos. Les plantearon en el caso pasado profilaxis antibiótica en un paciente en concreto. Entonces nos están hablando de una paciente de 55 años de edad, ¿cierto? Que ingresó al servicio de cirugía general por una colecistectomía programada, ¿no? Hacen ver de que todo va bien, ¿no? Que va por una colecistectomía programada porque tiene cólicos vesiculares. Entonces, al momento del ingreso dicen que el paciente se encuentra asintomático, pero aquí viene el detalle, los antecedentes. Antecedentes que incluyen lupus eritematoso sistémico de hace 5 años y toma de corticoides desde hace 6 meses. Otro detalle importante es la alergia a la penicilina, diagnosticada hace 10 años. Examen físico, por lo demás, normal, porque está con frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, presiones normales, temperatura normal. Bueno, el índice de masa corporal si está fuera de rango. El abdomen es suave, es depresible y no hay dolor. El hemograma, no hay leucocitosis, no hay neutrofilia, no hay alteraciones de glicemia, no hay alteración renal. Entonces, le hacen la colecistectomía laparoscópica. Es puntual la pregunta, ¿cuál es la profilaxis apropiada en este caso? Entonces, es lo que yo vengo planteando siempre. Siempre son escenarios clínicos diferentes, ¿sí? Entonces hay que tener presente todo esto y hay que ser muy observador, ¿sí? No adelantarnos a responder muchas veces en base a lo que hemos visto en nuestra práctica, por ejemplo, las profilaxis antibióticas, cómo se hacen, ¿no? Por eso la pregunta es puntual. ¿Cuál es la profilaxis antibiótica apropiada en este caso? Y nos están hablando de una paciente que se va a someter a colecistectomía, pero es una paciente que tiene lupus, que tiene antecedentes de toma de corticoides y aparte es alérgica a penicilina. Entonces, en este caso nos están dando de que seleccionemos cefazolina, dosis única, neomicina y eritromicina oral, dosis única, cefazolina intravenosa cada 8 horas por 24 horas o gentamicina intravenosa, dosis única. Recordemos que las penicilinas forman una familia de los betalactámicos, o sea, los betalactámicos son varios, ¿no? Y dentro de los betalactámicos tenemos a las penicilinas, ¿sí? Tenemos las cefalosporinas. Si hay alergia a penicilina, se puede tener un porcentaje de que el paciente vaya a desarrollar también una reacción a una cefalosporina. Entonces, por ese lado, ya tenemos que ir suspendiendo tanto la cefazolina, la opción A y la opción C, ¿sí? De ahí queda la opción B, neomicina y eritromicina o gentamicina, ¿sí? En este paciente, lo más adecuado sería dar gentamicina, es la opción correcta realmente. Otro punto que quiero hablar es esto de la profilaxis antibiótica en colecistectomía laparoscópica. Realmente no está indicada, ¿sí? Para colecistectomía laparoscópica no está indicada en sí una profilaxis antibiótica. Se usan como ciertos protocolos o experiencias de muchos lugares, pero hay estudios en donde no encuentran diferencia entre el uso de profilaxis antibiótica versus el placebo, ¿no? Entonces, no está indicada. Solo se indica en pacientes que tienen alto riesgo para infección. Uno de esos criterios es que nuestro paciente tenga 70 años o que tenga diabetes o que se vaya a hacer una instrumentación de la vía biliar, por ejemplo, colocar una endoprótesis biliar. Otra situación van a ser malnutridos, tanto obesidad como desnutrición, pacientes que usen corticoides. Entonces, recuerden que el uso de corticoides también retrasa la cicatrización de las heridas. Entonces, ese es el detalle. Entonces, la profilaxis adecuada en este paciente que se sometió a colecistectomía, ¿sí?, va a ser gentamicina. Esta tabla la sacamos del Savistton. Entonces, este paciente debe recibir gentamicina. Esa es la profilaxis que debe recibir porque es un paciente que tiene alergias a penicilinas, ¿no? Entonces, creo que
siempre hay que observar mucho el contexto del caso clínico y también ver las opciones y de ahí determinar nosotros una actitud, la actitud más adecuada, ¿no? Entonces, referente a profilaxis antibiótica, recuerden que siempre debe ser 1 hora antes y no máximo más allá de 24 horas. O sea, una profilaxis incluso no se indica como que ustedes le dieron al paciente profilaxis y tienen que dejar el antibiótico por 2 o por 3 días. No sé si queda clara la idea. Entonces, esta paciente debe recibir gentamicina intravenosa como dosis única. Bien, estas preguntas ya han salido varias veces sobre hernia. La clase de hernia realmente es muy extensa. Lo único que estamos haciendo con estas clases es analizar los casos y las preguntas que ya han salido, ¿sí? Nos hablan de un varón de 54 años, antecedentes de hernia inguinal, consulta por dolor, por masa, que ha crecido en últimos días. El examen físico nos dicen que es normal en la región inguinal derecha, pero bajo el ligamento inguinal se palpa una masa de 6 a 7 centímetros, dolorosa, que no la pueden reducir, y que la maniobra de Valsalva empuja el dedo del explorador. Entonces, ¿qué hernia es más probable? Si es inguinal indirecta, directa, obturatriz o femoral. Entonces, la respuesta es femoral, está debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Y la volvieron a repetir de otra forma, pero dando el detalle que está debajo del ligamento inguinal. Recuerden que debajo del ligamento inguinal ya está la arcada crural, y entonces ahí van a estar las hernias femorales. Este salió el año pasado, ¿sí? El caso que les puse previamente sobre hernia femoral salió como en el 2016 y esta salió el año pasado de un paciente también, 38 años, lo diagnostica hernia inguinal indirecta derecha y se consulta para recibir una segunda opinión. Al examen físico va a tener en la región inguinal derecha una pequeña masa tumoral debajo del ligamento inguinal. De nuevo vuelven a decir debajo del ligamento inguinal. Recuerden que lo que está debajo del ligamento inguinal ya es la arcada femoral, ¿sí? Debe estar arriba del ligamento inguinal para que hablemos de una hernia inguinal. Entonces, de nuevo, es una hernia femoral, ¿sí? Entonces, recuerden que el ligamento inguinal de la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, si está debajo, de una vez la vamos a catalogar como una femoral, y si está arriba del ligamento inguinal, va a ser hernia inguinal. Entonces tengan claro ese detalle por si vuelven a plantearle esto de las hernias inguinales. Incluso yo lo conversaba que a mí en mi examen para residencia me salió una pregunta igual, lo mismo así. Te dan el detalle, están que te hablan de inguinal, y vienen y te dicen una masa debajo del ligamento inguinal. Entonces es femoral. Entonces son detalles que a veces no observamos y fallamos. Bueno, ahora este otro paciente es un paciente de 58 años de edad, es un paciente que, bueno, nos dan datos que no son relevantes en este momento porque es hipertenso controlado, conductor de automóvil, va con cinturón de seguridad, sufre un traumatismo por un accidente, ¿sí? Automovilístico, dice que va a alta velocidad y choca contra un muro de cemento. Tiene dolor torácico de moderada intensidad, está consciente, está orientado, tiene frialdad cutánea, heridas superficiales en tórax, en abdomen, en extremidades. Este paciente ya nos dan varios datos: presión de 100 sobre 60, frecuencia cardíaca de 118, saturación de 96. Aquí nos dan datos de ruidos cardíacos apagados, venas yugulares incurgitadas, la infusión de líquidos intravenosos no mejora la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Sí, sí les recomiendo mucho, cuando tengan tiempo realmente, repásense el capítulo de shock de la TLS, ¿sí? O solo memorícense los cuadros y los gráficos, nada más. Con eso sacan mucho, ¿sí? Porque realmente hay que ser estratégico a la hora de estudiar para un examen, y más aún si no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo eso. Estamos acá ante un caso de un trauma con hipotensión, ¿no?
Entonces, es un paciente que tiene un trauma de tórax, es un traumatismo cerrado de tórax con inestabilidad hemodinámica. Es verdad, tiene presión de 160, pero está taquicárdico, ¿no? Entonces, aparte tiene datos de bajo gasto, ¿no? Este paciente tiene frialdad cutánea, eso hay que tener presente, ¿sí? La frialdad cutánea y el llenado capilar, ¿no? Entonces, este paciente tiene frialdad cutánea y tiene una frecuencia de 118. Con esto hacemos el diagnóstico de ruidos cardíacos apagados y venas yugulares ingurgitadas. Otra cosa, que ese paciente no responde a la infusión de líquidos, ¿no? Entonces, estamos viendo ante un caso de choque por disminución de retorno venoso, ¿sí? Entonces, nos dan varias opciones: neumotórax a tensión, choque séptico, taponamiento cardíaco, choque hemorrágico. El choque hemorrágico y el choque séptico responden parcialmente a líquidos, ¿sí? Ese detalle también tenganlo presente. Si tenemos claro eso, de que el choque séptico y el hemorrágico responden parcialmente a líquidos intravenosos, o sea que mejoran de forma parcial la presión arterial, con eso lo descartamos y nos quedaríamos con neumotórax a tensión y con taponamiento cardíaco. Entonces, para la resolución de esta pregunta, solo basta con recordar la triada de Beck, ¿sí? La triada de Beck es elevación de presión venosa yugular, ¿sí? Venosa central, perdón, con ingurgitación yugular. El paciente va a tener hipotensión y va a tener ruidos cardíacos apagados. La etiología, como sabemos, es diversa, pero en el contexto de este caso clínico fue por un trauma cerrado de tórax, ¿sí? Entonces, en este paciente sí debemos ya irnos al diagnóstico de lo que es taponamiento cardíaco. ¿Por qué no me iría a neumotórax a tensión? Tienen que darme el detalle realmente de cómo está el murmullo vesicular, ¿sí? Si el murmullo vesicular existe o no existe, en este caso no lo dieron, ¿sí? Entonces, en caso que nos den el murmullo vesicular ausente, ¿sí? Sumado a esto también tienen que dar a la percusión, cómo está ese tórax. Si ese tórax está mate a la percusión, ¿sí? o está timpánico a la percusión. Porque de ahí hacemos los diferenciales, ya hablando de neumotórax o hemotórax. Pero como no nos dan datos de que si el murmullo vesicular está presente o está abolido, entonces solo con sumar la triada de Beck, ruidos cardíacos apagados y venas yugulares ingurgitadas con hipotensión, tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sí? que va a ser taponamiento cardíaco. El tratamiento se puede hacer pericardiocentesis, ¿sí? pero no es tratamiento de elección en caso de taponamiento cardíaco. Entonces, bueno, en ese contexto solamente quedémonos con esto. La parte semiológica es importante para todos estos casos clínicos y les van a salir estos casos, ¿sí? De trauma de tórax, de trauma de abdomen, ¿sí? Siempre les van a salir. Ya. Acá tenemos otro caso clínico que salió el año pasado, de una paciente de 47 años. La llevan a emergencias por un traumatismo penetrante. Ya estamos hablando de un trauma penetrante a nivel de tórax, ¿sí? Lo sufrió hace una hora. Entonces ya con eso nosotros debemos hacer el ejercicio mental de acuerdo a los algoritmos de trauma de tórax. Entonces ya lo catalogamos como un traumatismo abierto, un trauma de tórax abierto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer después? Ver los signos vitales, ¿sí? Vemos su estabilidad hemodinámica. Ok, entonces, si tenemos un trauma de tórax, puede ser neumotórax o puede ser hemotórax, o puede ser taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros que hacer nuestro análisis y sacar a relucir nuestro diagnóstico realmente. Entonces, en esta paciente ya nos dan taquicardia, ¿sí? que eso nos va a hablar de hipotensión, nos da un taquipnia, nos da presiones limítrofes, temperatura de 36, nos da alteraciones de oxigenación, hay ingurgitación yugular, ¿sí? Nos detallan que hay una herida de 2 centímetros que se localiza en el cuarto espacio intercostal, a 3 centímetros medial al pezón, campos pulmonares con presencia de murmullo vesicular normal, ruidos cardíacos hipofonéticos,
el hemograma con leucocitos segmentados normales, hemoglobina 13,5, paciente ORH positivo. ¿Cuál sería el paso inicial recomendado en este paciente? Solicitar un RX posterior anterior de tórax, realizar una toracostomía con tubo, realizar intubación orotraqueal o realizar pericardiocentesis, ¿sí? Entonces, es lo que yo les comentaba sobre el dato del murmullo vesicular. Están diciendo que el murmullo vesicular es normal, ¿sí? Entonces, en esa paciente de nuevo nos dicen que tiene sus ruidos cardíacos hipofonéticos. Entonces, con eso, a la paciente, bueno, en este caso a esa paciente se le realiza una pericardiocentesis. Acá hay una falla en lo que es realizar una RX posterior anterior de tórax, ¿sí? Sería el mismo caso de una paciente con taponamiento cardíaco. Pero una pregunta, doctor, Sí, en la anterior. sí, te Pero escucho. es que hay veces que por lo general dice cuál sería el paso inicial recomendado. Entonces, igualmente, previo a realizar una pericardiocentesis, no le daría una radiografía de tórax para valorar si es que verdaderamente tengo un derrame pericárdico en este caso. O sea, pero es que con la radiografía de tórax no llegarías al diagnóstico Claro, obvio, de taponamiento preferiblemente cardíaco. sería una ecografía, ¿verdad? O sea, sí, realmente como tú dices, se debería hacer una RX anteroposterior de tórax. Y déjame ver. O sea, yo le respondería como pericardiocentesis por motivo de examen realmente, pero sí recuerdo que con el ATLS sí debes hacer una RX, pero si es un paciente estable. En este caso, igual es un paciente que tiene un choque grado 2, pero realmente esta pregunta sí está muy ambigua. O sea, sí, yo me quedaría con pericardiocentesis, ¿sí? Aunque sí estaba resaltado hacer una RX anteroposterior. Porque lo que se espera realmente, o lo que yo esperaba en el contexto de este paciente, es un neumotórax, ¿sí? Pero dieron este dato de murmullo vesicular normal, ¿sí? Y bueno, es verdad, en todo contexto le deberías hacer un trauma de tórax. Si tienes cómo hacer ecografía de tórax, se hace ecografía de tórax primero. O si no, una RX portátil. Sí, entonces esta sí está de revisar y más me voy realmente con tu análisis, como solicitar una RX posterior anterior de tórax. Está Pero bien, sí, doctor, gracias. sí estás en lo correcto. Sí estás en lo correcto, porque el paciente no está realmente inestable del todo. O sea, sí se procede a hacer una RX. O sea, es que yo decía porque hay veces que han puesto así, o sea, he revisado otras preguntas y han puesto como que el paso inicial, o sea, obviamente si es un derrame pericardio, sí, el tratamiento definitivo hay que drenar ese líquido y por lo general es pericardiocentesis, pero como dice paso inicial, por eso esa era mi duda en este No, caso. está bien, no. Y está bien que lo hayas resaltado, ¿sí? Porque realmente sí se solicitaría primero la RX, ¿sí? Primero sí se solicitaría la RX, y sí estás en lo correcto. Primero se solicita la RX. Ahí sí fue falla mía. Pero bueno, en este caso realmente sí deberían plantear más que todo como hacia un neumotórax, y también solicitaríamos RX. Pero como dice que tiene murmullo vesicular normal, nos vamos a que es taponamiento. Pero bueno, sí, inicialmente RX, aunque sí está de revisar la más profundidad. Pero no, de igual modo, te vuelvo a decir, sí estás en lo cierto. Como paso inicial, sí se solicitaría una RX. Porque el paciente sí Listo, mantiene doctor, gracias. o sea, el paciente sí tiene un tiempo tolerable para irse a hacer la imagen o hacerle la imagen. ¿Sí? No está con una inestabilidad marcada. O sea, realmente si fuera el caso de que estuviera más hipotenso y menos saturación o más taquicárdico, o sea, con un grado mayor de choque, tal vez le haríamos primero el procedimiento.
Sí, entonces, ¿no tienen alguna otra duda referente a ese caso o alguna otra pregunta? Ya, entonces, sí, bueno, igual modo la voy a seguir revisando, pero inicialmente sí te doy la razón, que inicialmente hay que hacerle la RX. Ya. En este otro paciente, preguntaron de un paciente pediátrico, ¿sí? De 25 kilos de peso, que tuvo un traumatismo de cráneo. Este paciente hizo parada cardiorrespiratoria por un tiempo de 2 minutos, según los testigos, y nos dan el dato del ritmo del monitor, que es asistolia. Entonces, nos preguntan directamente cuál es la opción inicial. Realmente, si sabemos el ACLS de adultos, los primeros pasos, si es un ritmo desfibrilable o no, con eso podemos resolver incluso esta pregunta, si no hemos visto este algoritmo, que es el pediátrico. ¿Ok? Entonces, en todo paciente con parada cardiorrespiratoria hay que proporcionar oxígeno, hay que poner su monitor y determinar si el ritmo es desfibrilable o no. Entonces, los desfibrilables, como sabemos, son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, y los no desfibrilables, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Nos están dando el caso clínico de un pediátrico en asistolia. Entonces, el paso inicial sería, en el contexto de esa pregunta, administrar la epinefrina, ¿ok? Entonces, la dosis de la epinefrina va a ser de 0.01 miligramos por kilogramo y se va a repetir cada 3 a 5 minutos. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta correcta. No tiene caso usar adenosina, ni atropina, ni lidocaína en un paciente en asistolia. Entonces, para repasar solamente el algoritmo de parada cardiorrespiratoria en pediatría, si el ritmo es desfibrilable, o sea, nos dan el dato de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, hay que darle su primer choque, ¿no? Hay que desfibrilarlo. Después de desfibrilarlo, lo que se hace es ahí mismo dar RCP, ¿sí? 2 minutos, y ahí se evalúa si hacemos una intubación orotraqueal o no. Después de esos 2 minutos, de nuevo, después de 2 minutos de darle RCP, volvemos a ver el monitor si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, se le aplica el segundo choque. Y ahí se le aplica, después del segundo choque, 2 minutos de RCP, ¿sí? Y se puede aplicar lo que es la epinefrina, ¿sí? Y asimismo se puede considerar ya el manejo avanzado de vía aérea. Si este paciente aún sigue en ritmo desfibrilable, va al tercer choque y ya, después del tercer choque ya se considera el uso de amiodarona o lidocaína. E incluso buscar las causas reversibles, como hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipoglicemia, hipocalemia o hipercalemia, hipotermia, neumotoras de atención, o si es taponamiento cardíaco, o si son toxinas, o alguna trombosis tanto pulmonar o a nivel de arterias coronarias. En el caso que salió, nos hablaron directamente de asistolia. En asistolia se resume solamente en dar RCP y en administrar la epinefrina. Recuerden siempre la dosis, que va a ser de 0.01 miligramos por kilogramo, ¿sí? Que es una concentración de 1 en 10.000. Eso quiere decir que preparan 1 miligramo de epinefrina en 9 ml de cloruro. Ahí queda una concentración de 1 en 10.000. Y eso se va a repetir cada 3 a 5 minutos. Entonces, en nuestro paciente pediátrico que está en parada, esto es lo clave, la asistolia, es darle adrenalina. Este también salió en el último examen de un paciente de 12 años que presentó fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Entonces, ¿cuál es el examen que le vamos a solicitar? Nos dan 4 opciones: velocidad de sedimentación lobular, electroencefalograma, tomografía o análisis de líquido cefalorraquídeo. Entonces nos están dando datos clásicos de una meningitis, cefalea, fiebre, rigidez de nuca. Entonces, a la cabeza de nosotros se va a venir meningitis, que le vamos a solicitar líquido cefalorraquídeo, tomografía, electroencefalograma
BCG. BCG no tiene relevancia ni hacer el electroencefalograma en esos momentos. Yo creo que a alguien se le debe plantear la duda entre si le hace análisis de líquido cefalorraquídeo o tomografía de cráneo con contraste incluso. Entonces, hay que recordar ciertas cosas, ¿no?, antes de tomar la decisión. Siempre hay que ver que ese paciente no tenga normalidades focales, no tenga déficits focales o no tenga signos de hipertensión intracraneal, ¿sí? Si tiene aumentada la presión intracraneal y que tenga datos de focalidad neurológica, en ese momento sí debemos realizarle una tomografía, ¿sí?, antes de una punción. Recuerden los datos de aumento de presión intracraneal, el vómito, la cefalea, que incluso lo puede tener la meningitis, ¿sí?, la triada de Cushing, que va a ser aumento de la presión sistólica, bradicardia y bradipnea, ¿sí? Entonces, hay que tener presentes que ese paciente no tenga focalidad neurológica y que no tenga aumento de presión intracraneal. Si ese paciente tiene datos de hipertensión intracraneal o tiene algún dato de focalidad, ahí sí se hace primero una tomografía. Entonces, por eso les puse este cuadro para repasarlo, ¿no? ¿Cuándo realizamos tomografía? Antes de una punción lumbar, ¿sí? Porque siempre va a haber eso, o le hago la punción primero o le hago tomografía, ¿no? Entonces, en los cuadros clínicos infecciosos agudos, que sospechamos meningitis, pero que realmente nos venga esa duda, si le hacemos punción lumbar o le hacemos tomografía, siempre debemos tener presentes estos pacientes, ¿sí? Si el paciente hizo una crisis comicial, lo que les vengo repitiendo es la focalidad neurológica en la exploración. Si hay un foco parameningio, si sospechamos otitis, sinusitis o una otomastoiditis, ¿sí? Si el deterioro del nivel de conciencia ya tiene una escala de Glasgow menos de 11, datos que sugieran hipertensión intracraneal o herniación, el papiledema, la paresia del tercer par o del cuarto par craneal, en pacientes que tengan VIH, terapia inmunosupresora, enfermedad oncomatológica. En los pacientes que tengamos sospechas de meningitis subagudas o crónicas, encefalitis, absceso cerebral, ¿sí? O sea, en general, si sospechamos que hay una lesión ocupante de espacio, ¿sí?, sospechamos que esa meningitis es crónica, o nos dan esos datos, primero iría un ataque. Si hay datos de focalidad, si hay datos de aumento de presión intracraneal o con deterioro del Glasgow menos de 11. Si sospechan de una hemorragia subaracnoidea o de, bueno, eso de carcinomatosis meningia sí estaría un poco como que si lo preguntaran o lo sacaran estaría un poco fuera de contexto para este examen. Pero lo que quiero transmitir es que si llegan a tener duda entre si hacen tomografía o análisis de líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, recuerden siempre evaluar si nos están dando datos de hipertensión intracraneal o de focalidad neurológica o de que ese paciente tenga una lesión ocupante de espacio como un absceso cerebral o que tenga un tumor cerebral, ¿sí? En esos casos, primero siempre, si sospechamos eso, es la tomografía. En el contexto de este niño, solamente nos dieron fiebre, cefalea y rigidez de nuca, entonces tranquilamente le podemos hacer el análisis de líquido cefalorraquídeo. Entonces, para eso puse esto de cuándo hacer un ATAC antes que una PL, ¿sí?, y cuáles son los signos o los síntomas que debemos tener siempre presentes en la evaluación inicial en un paciente con una neuroinfección. Entonces, a este paciente le vamos a hacer una punción lumbar, o sea, vamos a analizar el líquido cefalorraquídeo. Tanto para adultos como para pediátricos, esto siempre deben memorizarlo, ¿sí? Hay que memorizar los perfiles de líquido cefalorraquídeo. Esto les va a servir cada vez que den un examen, tener presente estos perfiles, ¿sí? Entonces, los perfiles de líquido cefalorraquídeo van a tener un perfil normal, ¿sí?, y los otros perfiles para meningitis bacteriana, cuando hablan de meningitis vírica, cuando hablan de meningitis tuberculosa, cuando hablan de fúngica, ¿sí?, o cuando hablan de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, tengamos siempre presente el perfil de un líquido cefalorraquídeo normal, la presión de apertura, que nos den el dato entre 5 y 20, el aspecto del líquido cefalorraquídeo debe ser claro, la celularidad debe ser menos de 5 mononucleares,
proteínas deben estar entre 15 y 45 miligramos, y la glucorraquia debe estar más de 50 miligramos, o debe corresponder a un 60 a 80% de la glicemia normal, ¿sí? Entonces, siempre hay que memorizar y aprenderse los perfiles de líquido cefalorraquídeo, porque sí les va a servir para resolver los casos clínicos en el examen, tanto en este o en los que quieran dar, ¿sí? Porque siempre les van a poner pacientes con meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa o vírica. Entonces le van a dar los datos del líquido cefalorraquídeo y de acuerdo a esos datos deben irse por una opción. Entonces, para eso es la importancia de esta tabla y de sus perfiles. Entonces, en la bacteriana ya sabemos, siempre lo han repetido, que tiene presión de apertura alta, que el líquido es turbio, los polimorfos nucleares van a estar entre 100 y 10.000, ¿sí? Va a tener proteínas súper elevadas, entre 100 y 1000, y va a tener la glicemia baja. Entonces, el perfil es de hipoglucorraquia con hiperproteinorraquia y con polimorfos nucleares elevados. Ese es el perfil de la meningitis bacteriana. En cambio, en la vírica, la presión de apertura puede ser normal o alta, van a tener un líquido claro, van a tener, en este caso, mononucleares, menos de 300, las proteínas van a estar entre 40 y 100, ¿sí? Van a tener hiperproteinorraquia, pero no es muy marcada. Recuerden siempre los valores normales, que es hasta 45 las proteínas, en este caso, las pueden tener normales o ligeramente elevadas, y la glucorraquia normal, ¿sí? Con eso se orientan a una meningitis vírica. Esto ya lo han preguntado, lo de meningitis tuberculosa, ¿sí? Entonces, tengan presente, sobre meningitis tuberculosa el perfil son mononucleares y van a estar entre 50 y 300, van a tener proteínas más altas que la vírica y van a tener una glucosa baja, ¿sí? Entonces, hay una mnemotecnia que se llama el hada golosa se come la glucosa, ¿no? ¿Por qué se nombra esa mnemotecnia del hada? El hada es el adenosín desaminasa, el estudio que se hace para buscar infección por tuberculosis, tanto pleural y tanto del sistema nervioso, ¿no? Entonces, recuerden que si nos dan valores de hada positivos, también eso nos da diagnóstico de tuberculosis. Entonces, la mnemotecnia va vinculada a la meningitis tuberculosa. El hada golosa, entonces van a tener un perfil de líquido cefalorraquídeo con hipoglucorraquia, ¿sí? Porque es un perfil con glucosa baja, menos de 50, con hiperproteinorraquia, ¿sí? Y obviamente van a tener mononucleares, ¿sí? Polimorfonucleares solamente en la bacteriana. Los mononucleares van a servir para diferenciar de vírica, de tuberculosa, de fúngicas, ¿sí? De ahí, también me interesa que se memoricen la de la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Que también va a tener una presión de apertura alta. El líquido va a ser xantocrómico, que va a ser un líquido hemático. La celularidad va a ser solo hematíes, lo que más va a predominar. Y van a tener hiperproteinorraquias, van a tener proteínas entre 50 y 1000, ¿sí? Y la glucosa puede estar normal o baja. Bueno, en el contexto de hemorragia subaracnoidea, solamente se pide el líquido cefalorraquídeo cuando la tomografía es normal, ¿sí? O sea, si tienen a un paciente o les dan el caso clínico de una hemorragia subaracnoidea, o sea, la cefalea intensa y los signos meningios, ¿sí? Y le hacen la tomografía y está normal, pero su índice de sospecha clínico para hemorragia subaracnoidea es alto, ante una tomografía normal se le pide un estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que lo corrobora sería que sea xantocrómico, o sea, que hayan hematíes, que sea un líquido cefalorraquídeo rojizo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de este cuadro y de sus perfiles. Entonces, sí les recomiendo memorizar líquido cefalorraquídeo normal, el de meningitis bacteriana, el de la vírica, de la tuberculosa y de la subaracnoidea, ¿sí? Carcinomatosa no, ¿sí? No tanto. Y bueno, meningitis fúngica tampoco, ¿sí? Nunca he visto que hayan preguntado sobre eso. Siempre las preguntas caen sobre esto, bacteriana, vírica y tuberculosa. Entonces, esto sí hay que memorizar este cuadro, por favor. Entonces, en ese paciente se hace estudio de líquido cefalorraquídeo, bueno, y solo eso es lo que nos preguntaron, pero
ya le sacamos más provecho a esa pregunta y a ese tema. Aquí volvieron a preguntar sobre un paciente con neuroinfección, tiene infección bacteriana del sistema nervioso central y tiene alergia a betalactámicos, ¿sí? Entonces, nos dan los datos a cuál seleccionamos, si es alérgico. Recordemos la pauta básica para dar antibióticos en las neuroinfecciones, que deben ser antibióticos que atraviesen barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, con eso buscamos resolver nuestra pregunta. Si es alérgico a betalactámicos, ya no le vamos a dar ni la opción B, que es ampicilina, ni la opción D, que es cefotaxima, ¿sí? La claritromicina no tiene buena penetración al sistema nervioso central, entonces la que sí demostró es el cloranfenicol. Es una pregunta un poco como que a veces uno no se espera para un tipo de examen como el CASES, ¿sí? Acá salió otro caso clínico en un paciente realmente que tiene anemia fetal grave. Entonces nos están preguntando sobre los estudios. ¿Qué estudio no invasivo determina una anemia fetal grave por incompatibilidad de RH? Entonces tenemos el estudio de velocidad sistólica máxima, la amniocentesis, determinación de RH en sangre fetal y la cordocentesis. Entonces hay que siempre, como lo vengo repitiendo, observar mucho cómo hicieron la pregunta, incluso a veces ponernos en el papel de la persona que la hizo, o sea, como que, ¿dónde está la trampa, no? Y bueno, aquí dice, hasta por sentido común, no invasivo, venimos y descartamos cordocentesis, amniocentesis, ¿sí? Nos quedamos con dos. La opción C dice determinación del RH en sangre fetal, entonces ese estudio no nos va a determinar una anemia fetal grave. Y este estudio de la velocidad sistólica máxima es el que nos va a determinar, ¿sí? Entonces, el estudio de anemia fetal, por medio de la determinación de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, va a ser siempre muy superior a la amniocentesis, ¿sí? Entonces, no sé, bueno, cuando ustedes rotaron por ginecobstetricia, si se dieron cuenta, cuando hacían o dicen que tiene los flujos alterados y todo esto, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Cuando hacen la medición de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media en ese feto. Entonces, ese es el que determina también, es determinante para una anemia fetal grave. Es muy superior a la amniocentesis. Entonces, la respuesta en ese caso es determinar la velocidad sistólica máxima. Esta pregunta sobre calcio ha salido muy poco. Este caso clínico es referente al metabolismo mineral óseo, ¿sí? Es un tema que realmente es un poquito amplio, pero siempre la han enfocado en hipocalcemia. Entonces, nos hablan de una paciente de 35 años, la ingresan para realizar tiroidectomía total, vaciamiento ganglionar central, son muy específicos en los datos. No refieren ninguna sintomatología al ingreso, antecedentes personales, hipotiroidismo hace 5 años, toma levotiroxina 50 microgramos día. Hace 2 meses le diagnostican cáncer papilar de tiroides y por eso le van a realizar la tiroidectomía. Le hacen la cirugía sin complicaciones y a las 4 horas postquirúrgicas la paciente refiere parestesia y espasmos musculares en cara, manos y pies. Entonces en el examen físico ya nos dan frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal, presión normal, temperatura normal. Nos dicen de espasmo facial, especialmente en la comisura labial, al percutir el nervio facial por delante de la oreja, y espasmo muy doloroso del carpo al aumentar la presión del manguito de tensión arterial sobre el brazo por encima de las cifras sistólicas. El hemograma muestra 10.000 de leucos segmentados en 60%, glucosa de 89, creatinina de 1, sodio de 138, potasio 4, magnesio de 2, calcio sérico de 7.1. Entonces, ¿cuál es la acción que corresponde hacer de forma inmediata? Entonces, debemos siempre estar leyendo casos clínicos y preguntas y aprender de ellos, ¿sí? De acá sacamos muchos datos, ¿no? Nos hablan de una mujer de 35 años, ¿sí? Con cáncer papilar de tiroides y que le van a hacer tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar central. Entonces, si recordamos que la tiroidectomía total, si sacamos las tiroides completamente, también existe, bueno, se van a sacar las paratiroides realmente. Es un paciente que va a quedar sin paratiroides, ¿sí?
En el metabolismo mineral óseo, el metabolismo del calcio y el fósforo, la glándula endocrina que regula esto van a ser las paratiroides. Las paratiroides lo que hacen es liberar su paratormona para así regular los niveles de calcio. O sea, si no tiene paratiroides y no tiene paratormonas, ese paciente va a ser hipocalcemia. Entonces, acá vienen los datos. Espasmo facial, que se da en la comisura labial al percutir el nervio facial, eso tiene un nombre, ese signo, y el espasmo a nivel del carpo también tiene otro nombre, ¿sí? Nos dan otra cosa relevante, es el valor del calcio. Entonces vemos que es un caso clínico un poquito extenso, pero son pocas cosas que podemos sacar como relevantes, ¿no? Entonces son eso. Las parestesias y los espasmos musculares en pacientes con hipocalcemia es por excitabilidad nerviosa, ¿no? Entonces, recordemos, si nos pasa de nuevo un caso clínico igual, que le hacen tiroidectomía y nos hablan de parestesias y nos hablan de espasmos musculares, nos están diciendo a gritos hipocalcemia, ¿sí? Entonces, para trabajar este caso clínico, recordemos sobre la hipocalcemia. Hipocalcemia es calcio total menos de 8.5, o si les dan el valor de calcio libre, debe ser menos de 4, ¿sí? El paciente va a presentar parestesias, puede tener arritmias, tetania, cursar también con ansiedad. Están estos signos semiológicos clásicos, que es el signo de Chebostet y el de Trousseau. Entonces, el Chebostet es al percutir el nervio facial, ¿sí? Entonces, al percutir nervio facial, ese paciente va a hacer espasmo a nivel de la comisura facial, de la comisura labial, perdón. Y el signo de Trousseau es el espasmo carpopedal, que se lo busca de forma también intencionada usando el esfingomanómetro. Lo que vamos a hacer es mantener, primero le tomamos la presión, determinamos en cuánto está la sistólica y después hacemos la maniobra, subimos la presión 20 milímetros arriba de la sistólica, ¿sí? Durante 3 minutos. En esos 3 minutos debe producirse el espasmo carpopedal. Entonces, aquí nos dieron los datos de este paciente que hizo eso. Espasmo facial y también hizo espasmo doloroso a nivel del carpo para aumentar la presión del manguito. Eso debe estar siempre muy claro. Esta pregunta puede volverse a repetir sobre hipocalcemia. Nos preguntaron específicamente qué es lo que tenemos que hacer de forma inmediata y es poner calcio. Entonces, esto realmente es de baja complejidad. Sulfato de magnesio no va a corregir una hipocalcemia, bicarbonato de sodio tampoco, ¿sí? Y de nuevo nos hablan de sulfato de magnesio. Entonces, la respuesta es dar gluconato de calcio, ¿sí? De acuerdo a las guías, inicialmente debemos distinguir al paciente. Si es una fase aguda y que tenga síntomas graves, ¿sí? Espasmo carpopedal, ¿sí? Es un síntoma grave, recordar eso. Ya convulsiones y alteraciones cardíacas obviamente es grave, o que tengamos calcio sérico menos de 7,5. Entonces a ese paciente se le va a dar gluconato o cloruro de calcio. Estos vienen preparados así, tanto al 10% en 5 ml, que va a aportar 45 miligramos, o cloruro cálcico al 10% en 10 ml, que le va a aportar 270 miligramos. ¿Cómo se le va a dar? Se va a dar 100 a 300 miligramos en 50 a 100 cc de lo que es destroza al 5% en 5 minutos. En 20 minutos, perdón. Ese es el ritmo de infusión. Destroza al 5%, 100 ml, 100 a 300 miligramos en 20 minutos. Y bueno, ya de mantenimiento, sí se puede dejar de 0,5 a 1,5. Pero la idea clave de esto de hipocalcemia es reconocerla por su semiología, por sus signos, y también dar tratamiento, que en este caso les preguntaron un tratamiento rápido, o sea que va a ser la infusión de gluconato de calcio. Ya, de ahí, acá hay otras preguntas que yo quiero hacer bastante hincapié. Como les vengo diciendo, el objetivo de nosotros es de que realmente todos aprueben este examen. Entonces, hay cosas que deben memorizarse sí porque sí. Se ha identificado que siempre están preguntando diagnóstico de diabetes, diagnóstico de diabetes, diagnóstico de diabetes, ¿sí?
Entonces vamos a revisar unas preguntas que han salido sobre diabetes. Esto lo sacamos en las guías de práctica clínica de Ecuador, de diabetes mellitus. Entonces, esto es muy conocido, la clasificación, como tipo 1, tipo 2, ¿sí? Hay otros tipos de diabetes, y bueno, esa guía incluye lo que es diabetes gestacional. Entonces, para el diagnóstico, esto sí tienen que memorizarlo y estarlo revisando y tenerlo presente antes de su examen. Los criterios para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2, tanto una glicemia en ayuno, este detalle, plasma venoso, ¿sí? Recuerden siempre ese detalle, debe ser mayor o igual a 126. Memorícese en este número que es 7 milimoles por litro, ¿sí? Con este número jugaron en una pregunta, ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, son detalles, ¿no? Y lo que hacen es alterar ciertas cosas. Entonces hay que memorizarlo, sí, porque sí, la glicemia en ayuno en plasma venoso mayor o igual a 126 o 7 milimoles por litro. Y se debe confirmar con una segunda prueba. El otro criterio que se puede usar es la glicemia medida en plasma venoso igual o mayor a 200. Esto también hay que memorizarlo, de 11.1 milimol por litro, ¿sí? 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral. El otro es síntomas clínicos de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200. Y de nuevo les digo, es bueno, el 11.1 y el 7, eso hay que memorizar, los milimoles. Los síntomas clínicos de diabetes, ya sabemos que es pérdida de peso, glucofagia, glucosuria, y lo que es el aumento de la ingesta de líquido, la polidipsia. Lo otro es la hemoglobina glicosilada, que debe ser mayor o igual a 6.5. Entonces, eso hay que memorizarlo, porque miren cómo salen algunas preguntas. Esto ya lo han planteado de un paciente de 55 años, sobrepeso, polidipsia, poliuria. En este caso, ¿cuál de los siguientes resultados es el que va a confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus? ¿Sí? 2 valores de glicemia en ayunas de 112, cifra de hemoglobina glicosilada de 5,6, test de tolerancia de la glucosa 142 con nivel de glicemia tomada al azar de 210. Entonces, es una pregunta de baja complejidad realmente, es un tema muy clásico y siempre lo van a plantear y siempre, yo creo que siempre de forma obligatoria en el examen van a salir diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, no se puede fallar. Entonces, en este caso, siempre este paciente ya tiene sus signos, sus síntomas clásicos de polidipsia, poliuria. Entonces, el único que está bien de estos literales es el nivel de glicemia tomada al azar, que es de 210. ¿Sí? Entonces, recordar que siempre es esto, síntomas clínicos de diabetes más una glicemia medida en plasma venoso igual o mayor a 200. Miren cómo alteran ciertos valores. En vez de poner 6.5, les ponen 5.6. ¿Sí? Entonces, si alguien no se lo memorizó y en el momento del examen, como que por ahí tiene la idea, puede fallar. Entonces, para estas cosas sí hay que memorizarlas. Es lo mismo de los perfiles de líquido cefalorraquídeo. Otra pregunta que salió en el diagnóstico de diabetes se considera los siguientes enunciados excepto. Esto sí está fácil, porque nos hablan de glucosa en ayunas mayor de 126, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, glucosa postprandial de 200 o hemoglobina glicosilada menor a 3%. Entonces, en este caso sería hemoglobina glicosilada menos a 3. Según la guía de diabetes del MSP, los siguientes son criterios diagnósticos para diabetes tipo 2, excepto, ¿sí? Glucosa en ayunas mayor a 126 por 2 ocasiones. Hiperglicemia con síntomas clásicos y glucosa al azar mayor o igual de 200. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 o glucosa mayor o igual a 200 2 horas después de sobrecarga de glucosa por 2 ocasiones. ¿Sí? Entonces, el hecho aquí de decir 2 ocasiones anula esta pregunta. Entonces, el ejercicio que hacemos ahora es analizar de cómo se comporta también la estructura año tras año de este examen, ¿sí? Y esto es algo que deben memorizar, los criterios diagnósticos. Bueno, aquí nos hablan de una paciente de 62 años de edad que fue a consulta por chequeo anual, ¿sí? No tiene antecedentes patológicos personales, tampoco dice que toma medicamentos, tiene antecedentes en la familia de diabetes, el examen físico normal,
laboratorios que no llaman la atención realmente, porque hay hemoglobina de 14, hematócrito 39, leucocitos de 8000. Lo único que llama la atención es la glucosa, que está en 150. De ahí nos dan valores de nitrógeno ureico normal, TSH de 3, tiroxina total de 8, hemo normal y el coproparasitario normal. Entonces el diagnóstico que se establece, si es pancreatitis aguda, paciente normal, destrucción autoinmune de páncreas o resistencia a insulina. ¿Sí? Entonces el paciente tiene una resistencia a insulina. De ahí, este otro planteamiento que también hicieron en el examen es sobre el laboratorio que confirma el diagnóstico. Ahí es que por eso les hice hincapié en esto. Mire cómo salió una pregunta en donde les cuestionaban sobre los milimoles. Entonces es como que muy fuera de contexto. O sea, puede prestarse a que uno se estrese o no la termine resolviendo a veces hasta por falta de tiempo. Sí, entonces en este paciente va a ser una glicemia al azar de 200 o 11.1 milimoles. Voy a dejar hasta acá la revisión de estos casos. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda. ¿Sí?